Bueno, vamos a orar por la predicación, hermanos. Amado Dios, te damos muchas gracias esta mañana porque hemos podido cantar de tu obra gloriosa que has hecho para que nosotros podamos esta mañana estar aquí adorándote, Señor. Gracias, Señor, por la sangre que derramaste, que nos limpia de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque por medio de tu sangre tú has establecido un nuevo pacto con tu pueblo, Señor. Un nuevo pacto, Señor, del cual tú nunca te volverás, Señor. Gracias, oh Dios bendito, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por esta iglesia que tú has levantado donde podemos ser edificados, Señor, mientras te adoramos. Ahora, Señor, suplicamos nuestros corazones por tu palabra, Señor. Rogamos, Señor, que tú hables a nuestras vidas. Padre, solo eres tú el que conoce la necesidad de cada persona aquí, el que necesita ser instruido, exhortado, animado, redarguido, confrontado. Mi Señor, todos nuestros pensamientos están delante de ti, Señor. No hay nada oculto. Y mi Señor, con esa verdad venimos ante ti suplicando que tu palabra hable a nuestros corazones. Que por favor, Señor, tú edifiques a tu iglesia. Que tú sigas, Señor, edificando fielmente a tu iglesia, Señor. Que tú sigas hermoseándola hasta el día de tu venida, Señor, por medio de tu palabra. Mi Señor, purifícanos y lávanos, Señor, más y más en tu palabra. Padre, por favor, rogamos que tu Santo Espíritu esté con gran poder, Señor, aplicando tu palabra en nuestros corazones. Mi Señor, tú puedes hacerlo a pesar aún de nosotros como hombres finitos. Que tu palabra sea aplicada pertinentemente. Que tu palabra sea revelada de manera gloriosa para los que no te conocen. Que tú ilumines la mente, Señor, de tu iglesia para que tu palabra sea entendida, aun a pesar de la dificultad que ésta parezca tener, Señor. Hoy suplicamos que tu Espíritu Santo obre con gran poder en medio de nosotros, haciendo lo que nosotros no podemos hacer, Señor. Y también suplicamos que tu Santo Espíritu me guarde. Guarde mi corazón, Señor, de torcer tu palabra. Guarde mi corazón, Señor, de añadir o quitar. Guarde mis pensamientos, mi Señor, y los lleve cautivos a tu obediencia. Mi Señor, por favor, tú sabes, Señor, la gran necesidad que hay en mí de ti para poder exponer tu palabra santa, sin añadir, sin torcer, sin quitar. Mi Señor, sabiendo que un día estaré delante de tu presencia, dando cuentas por esto, Señor. Oh Padre, por favor, ayúdame. Y ayuda, Señor, a cada uno de nosotros a recibir tu palabra como de ti, Señor. Por favor, haz que tu gloria resplandezca. Anhelamos ver a Cristo en su majestad una vez más. Anhelamos, Señor, que mientras miremos tu gloria podamos ser transformados de gloria en gloria. Anhelamos, Señor, poder entender más tu amor, de manera que nos constriñe y nos lleve a obedecerte más, entendiendo que si uno murió, luego todos morimos, de manera que ya no vivamos más para nosotros, sino vivamos para ti, Señor. Pero, Señor, esta es solo tu obra. Solo tú puedes hacer eso mientras nos revelas a Cristo. Y mi Señor, esta humanidad tiene necesidad de Cristo, no de elocuencia, no de inteligencia, sino de que el Santo Espíritu te glorifique, oh Padre, mientras revela a Cristo. Y Padre, solo basta con que tú lo digas para que nosotros esta mañana podamos disfrutar de la preciosa perla de gran precio que les has dado a los hombres, Señor. Por favor, concédenos mirarte más, Señor, en nuestra gran necesidad y debilidad. Y abre los ojos, Señor. Pon Corilio
en aquellos que aún están enceguecidos para ver la gloria de Cristo. Mi Señor, abre sus ojos para que puedan ver tu gloria. Oh Señor, por favor, permítenos ver cómo tú traes personas de muerte a vida y gloriarnos en esta salvación tan gloriosa que tú das. Padre, pedimos todas estas cosas, sabiendo y agradeciendo porque nos escuchas por los méritos de tu Hijo. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos al libro de Zacarías. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Zacarías. Vamos a leer el capítulo 8, hermanos, todo el capítulo 8 voy a darle lectura. Ustedes me siguen en sus Biblias con su vista. Capítulo 8 de Zacarías, por favor. Y vamos a dar unos segundos en los que todos llegan ahí. Dice así la palabra de Dios. Vino a mí la palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira le celé. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún ha de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días, y las calles de la ciudad estarían llenas de muchachos y de muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, ¿también será maravilloso delante de mis ojos? Dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se ha hecho el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía, ni para el que entraba, a causa del enemigo, y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuiste maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días, no temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Pues como podrán darse cuenta, hermanos, este es un capítulo bastante largo, eh, 23 versículos, pero este capítulo, como les decía hace algunas semanas atrás, no está aislado. Este capítulo es parte de un mismo mensaje que comienza en el capítulo 7. Ustedes recordarán cómo en el capítulo 7 hay una pregunta que inquieta al pueblo de Dios. En el capítulo 7, verso 3, ellos preguntan si deben de continuar con estas prácticas de lamento y humillación que realizaban en el quinto y en el séptimo mes. Es muy probable, aunque no lo dice con claridad en la Biblia, que estos meses en los cuales ellos hacían estas abstinencias o ayunos eran como parte del lamento, porque eran en los meses en donde habían sido llevados cautivos. Así que ellos se preguntan si deben de continuar por lo que han hecho a lo largo de tantos años, quizás los 70 años de cautiverio, de mantener estas prácticas de lamento y humillación externa, en donde todos se daban cuenta que había un dolor porque había sido llevada Israel. Pero en el capítulo 7, en la profecía que se le da a Zacarías, el Señor exhorta al pueblo de Dios porque esta pregunta no es honesta. El Señor los exhorta porque ellos no están siendo sinceros. Ellos debían de entender que lo que había pasado era nuevamente por causa del pecado. Un pecado que ellos quisieron abrazar, aun aunque externamente ellos tenían apariencia de piedad. Y como dice el apóstol Pablo, pero con sus actos negaban la eficacia de ella. Ellos decían ser parte del pueblo de Dios, aunque hacían actos externos de religiosidad como ayunos y lamentos. No obstante, su corazón no era recto para con Dios. Y estos hombres se acercan con estas dudas, vienen para preguntar si debían de hacer estas prácticas. Y el Señor le da respuesta a Zacarías, haciéndole citar a los profetas antiguos y recordar los tiempos pasados del pueblo de Dios en donde tenían esta misma práctica, en donde constantemente ellos hacían todo acto religioso de sacrificios y ayunos y humillaciones externas, pero el Señor, que conocía el corazón, los reprobaba porque su corazón no era recto. Y les hace recordar que aquellos profetas les hablaron a sus padres, porque esa hipocresía de religiosidad externa no engaña a Dios. Y les hace recordar que eso los había llevado a la situación en la que ellos habían estado, cautivos. Y les hace considerar por qué vienen con estas preguntas, por qué vienen con esta religiosidad falsa externa que para nada aprovecha. La fidelidad al pacto no era externa, porque el propósito de la ley tenía hacerles ver su incapacidad para recordar las misericordias de Dios. De hecho, ese era uno de los propósitos de la Pascua, hermanos. Que Dios había salvado al pueblo de Dios no por causa de ellos, sino por causa de su misericordia para un pueblo que Él había escogido. Así que son exhortados a considerar la fidelidad de un corazón humilde que busca la misericordia y la justicia, porque Dios Santo aborrece la hipocresía. Y para evidencia estaba el exilio del cual ellos venían. Ahora en este capítulo, como parte de la contestación que el Señor da, va a exhortar al pueblo de Dios, pero ahora lo va a hacer por medio de sus promesas. Él ya los ha exhortado a considerar la justicia y santidad de Dios por medio de las consecuencias
de una vida de hipocresía. Ahora Él quiere exhortarlos por medio de las promesas que les ha dado. De hecho, capítulo 7 y capítulo 8 es considerado como una parte de transición en todo este libro. Porque antes del capítulo 7 tenemos estas visiones que son complejas de entender y que tienen explicación y se resumen o tienen una explicación más clara en el capítulo 7 y 8 para pasarnos a la segunda parte del libro en donde el Señor habla con mucho más claridad de qué es lo que va a hacer en los tiempos postreros. Él quiere recordarles y animarlos por medio de principalmente dos grupos de promesas, porque vamos a ver muchísimas, pero principalmente dos grupos de promesas. Su morada en medio de ellos, que es recordada desde el versículo 1 al versículo 17, y por la bendición que Él le dará a su pueblo, que vemos del versículo 18 al versículo 23. Ahora, hermanos, estas promesas que encontramos en este capítulo no son promesas aisladas. Por eso les hablaba un poco de la meditación y el Señor nos permite en algún momento tener estudios acerca del pacto. Pero estos dos elementos de la morada en medio de ellos y de bendecir a su pueblo están relacionados directamente con el pacto que Dios había hecho con ellos. Él les está hablando de estas promesas que están relacionadas por medio del pacto que Dios había hecho. Hermanos, ¿qué es el pacto? Porque he estado usando esta palabra y quizás pueda ser confuso, no es común. El pacto, hermanos, cuando nosotros hablamos del pacto, hablamos de la condescendencia que Dios quiso hacer para con los hombres, que somos pecadores y en los cuales Él quiso establecer relación con ellos. Y Dios quiso tener relación o comunión con un pueblo que era pecador y que no lo merecíamos, y lo hizo a través de un pacto. Y este pacto tiene términos. Es como lo que nosotros en nuestros tiempos pudiéramos decir un contrato, en donde hay términos y condiciones, y donde normalmente es bilateral. Hay una persona y otra persona en las que están contratando o están poniéndose de acuerdo en ciertas condiciones. Contrato de compraventa, un contrato de renta, de arrendamiento, etc. Algo similar es esta terminología, no igual, algo similar. Tiene que ver con el pacto que Dios hizo de condescender con su pueblo. Un pacto que encontramos en el Antiguo Testamento, en el cual Dios le hizo un pacto a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Y que luego vemos otros pactos que pueden ser repetición de este pacto, o que pueden ser una ampliación de este pacto, o que pueden ser otros pactos. No quería meterme en esto porque puede ser confuso, pero quizás no sea un término muy común, hermanos. Cuando Dios hace el pacto con Moisés, Moisés le dice al pueblo de Dios que ellos deberían de hacer dos cosas. Que ellos deberían de hacer una cosa y que recibirían dos cosas. Si ellos obedecían, ellos recibirían las bendiciones del pacto, pero si ellos desobedecían, ellos recibirían las maldiciones del pacto. Entre las bendiciones se puede resumir con la condescendencia de Dios a acercarse a su pueblo, a morar con ellos y todas las bendiciones que de eso resulta. Así que lo que el Señor le está diciendo hoy, o lo que hoy estamos estudiando, que el Señor le está diciendo a Zacarías, es un recordatorio de esas promesas que están en su pacto. Ahora, hermanos, yo no sé si se percataron, pero el texto tiene una frase que repite sumamente enfática. Él dice normalmente: vino palabra de Jehová de los ejércitos, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así dice Jehová de los ejércitos. De hecho, van a escuchar esta expresión y sus variaciones alrededor de 18 veces en todo el capítulo.
Y esto tiene una intención para los lectores. Dios está hablando. Pero no está hablando algo aislado, hermanos. Él está hablando algo que el pueblo tenía que recordar. Y sabemos que Dios está animando al pueblo de Israel, o en este caso, al pueblo que está regresando del exilio a Judá, porque Él utiliza esto que está mandándole a Zacarías para decir, fortalezcan sus manos, continúen con la obra, porque ustedes recordarán que Zacarías fue dado, la profecía que Zacarías recibe en los tiempos del pueblo después del exilio. En la meditación, en el libro de Reyes, fue escrito cuando fue el exilio para recordarles por qué llegaron a este punto. Pero el reino del norte, el reino del sur ha sido dividido. El reino del norte ya fue cautivo años atrás. Ahora el reino del sur, Judá, está por ser llevado cautivo. Y el autor de Reyes les recuerda, esta es la razón por la que fueron llevados cautivos. Han pasado varios años después de que el reino del sur ha sido llevado cautivo y por mano de Dios regresan. Y ahora el Señor les está haciendo recordar todas las bendiciones para animarlos a la labor que les había dado. ¿Cuál era la labor, hermanos? De reconstruir la ciudad y levantar el templo. Por eso Ageo y Zacarías son mandados al pueblo para animarlos en esto. Y perdón que tenga que repetir esto, tenía que hacerlo para dar un contexto en los que no han venido quizás siguiendo toda la enseñanza de Zacarías. Ahora vamos propiamente a nuestro texto. Vemos este énfasis particular de todo el capítulo en que es la palabra de Dios. Vemos un énfasis muy particular en que Jehová ha dicho, Jehová de los ejércitos ha dicho, Jehová ha hablado. Y el profeta dice en 2 ocasiones que la palabra de Jehová vino y después constantemente vuelve a repetir. Y Jehová ha dicho, y Jehová ha dicho, y Jehová dice, y Jehová ha dicho, y Jehová de los ejércitos, y Jehová de los ejércitos. Hermanos, porque hay un énfasis muy importante. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, pero esta es la palabra de Dios que le está hablando a este pueblo, a sí mismo, como es la palabra de Dios que fue dada desde el pacto. Lo que quiero decir aquí es, esto tiene tanto valor como cuando Dios habló por medio de Moisés y habló a Abraham. Esto es palabra de Dios para su pueblo y así como los ha exhortado a no andar en hipocresía, Él quiere animarlos porque esto es lo que Él ha dicho. ¿Y qué es lo que Él ha dicho? Bueno, vemos nuestro texto que dice en el versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee a Sión con gran celo y con gran ira le celé. Y ustedes recordarán que ya vimos esta expresión en el capítulo 1, en donde esta palabra de celar está hablando de un amor que tiene que ver con la relación del pacto que Dios hizo con su pueblo. Ahora, para poder entender esta palabra, uno tiene que recordar las palabras que son utilizadas en Génesis, en donde dice que Adán conoció a su mujer y fueron una sola carne. Y esta palabra de conocer se refiere a la intimidad que hay en ellos. Y esta palabra es la misma palabra que Dios utiliza para decir que Él conoció a Israel. Es decir, este es el amor que tuvo por Israel. Y es en este contexto en donde el Señor está diciendo, se lee a mi pueblo. Es decir, amé a mi pueblo. Amé a Sión con gran celo, con gran ira le celé. Este es mi amor que yo he tenido para con ustedes. Yo he celado al pueblo que he escogido. Y de hecho, hermanos, nosotros podemos ver en el versículo 3, versículo 7 y versículo 8 cómo su amor se ve reflejado, este amor de pacto que tiene que ver con un pacto que Dios ha establecido, como un matrimonio establece un pacto
que es irrompible. Dios estableció un pacto con su pueblo y su amor no puede ser quebrantado. Y dice, este es mi amor que yo he tenido con ustedes. Y encontramos en el versículo 3 que dice, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. Y luego vemos en el versículo 7 que dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol. Y luego vemos versículo 8, y los traeré y habitaré en medio de Jerusalén y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Hermanos, el pueblo de Dios había sido regresado del exilio. Darío había dicho que regresaran y se les han dado los recursos para reconstruir el templo, pero el pueblo tiene temor. El pueblo tiene incertidumbre en su corazón. El pueblo sabe por qué están viviendo lo que están viviendo, porque ha mandado profetas para decirles. Y el pueblo está atemorizado porque aunque ellos han regresado del exilio, no obstante, ellos siguen bajo una autoridad. Es decir, Judá no ha sido libertada en su totalidad. De hecho, no vuelve a ser libertada. Llegan imperios y siguen enseñoreándose de ella. Judá no fue libertada, hermanos. Darío manda y soberanamente Dios permite que sean judíos los que regresen, pero la realidad es que ellos nunca vuelven a tener esta libertad. Y el Señor les está diciendo, yo los he amado con este amor de pacto, el cual los ha celado, y yo les quiero recordar mis promesas. Yo moraré en medio de ustedes y ustedes volverán a ser un pueblo para mí, y yo estaré en medio de ustedes. Él moraría en medio de ellos, hermanos. Y esta es la manera en la que Él quiere alentarlos. Porque ellos están preocupados por estas cuestiones externas. Seguiremos ayunando porque nos duele, que hemos perdido todo lo que teníamos como nación. Y el Señor dice, anímense, porque no eran sus obras externas, sino la fidelidad que yo he tenido por el amor que he mostrado por medio del pacto. Y ustedes lo sabrán, porque yo he dicho que moraré en medio de ustedes. Porque ustedes sabrán que yo moraré en medio de ustedes, porque otra vez habrá largura de días, porque los ancianos no tendrán que tener temor nuevamente de que llegue un enemigo, llegue otro enemigo del norte o llegue un enemigo del sur, porque no tendrán que estar constantemente a la defensiva, como nos lo describe Nehemías, con una mano en la pala y la otra en la espada, porque él moraría en medio de ellos y entonces el anciano volvería a tener largura de días y habría niños corriendo nuevamente. Porque habría paz para ellos. Como dice en el versículo 4 y en el versículo 5. Y les dice, y mi morada en medio de ustedes va a ser tal que les va a ser sumamente asombroso esto. Vean lo que dice el versículo 6. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, si esto os parece maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo, en aquellos días, hermanos, ¿cómo no va a parecer asombroso? Si tienen enemigos de los de adentro y enemigos de los de afuera. Si están los samaritanos y todos los reinos que han venido uno y otro. Desde los filisteos, Egipto y constantemente imperios que venían contra ellos. Y ahora el Señor le está diciendo a su pueblo y sus ancianos tendrán tal largura de días que andarán con su bastón sin temor y los niños se multiplicarán en la ciudad. Pero esto les parecerá asombroso, sí, porque generación a generación hemos escuchado que lo que ha venido para nosotros por causa de romper el pacto es juicio y espada. Sí les parecerá asombrosos, pueblo de Dios. Pero ¿acaso es asombroso para mí? No nada más
tendrán larguras de días, sino que también tendrán abundancia, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Hermanos, ¿cuál es la escena que estamos terminando en el segundo libro de Reyes, en la segunda mitad de este libro? Que justamente cuando el segundo hijo de Josías es puesto por Necao, Necao le cambia el nombre y le dice: y todo lo que ustedes cosechen, me lo tienes que dar a mí. Y esta es la historia que el autor de Reyes le da a un pueblo que ha sido llevado al exilio, porque esta es la consecuencia de lo que tú has hecho por tu pecado. Y esta es la historia que tiene este pueblo. Imperios que se enseñorean de ellos porque ellos no pudieron obedecer de corazón sincero. Y el Señor les dice: pero ahora yo estaré en medio de ustedes, y la paz que habrá en medio de ustedes será tal que incluso todo lo que ustedes tengan será para ustedes. Habrá abundancia. La vid dará su fruto. Estas son las promesas que está utilizando el Señor para animar a su pueblo a seguir adelante, porque Él ha mostrado misericordia para con ellos. Y hermanos, aquí es donde es sumamente importante no hacernos, ninguno de nosotros, nunca una imagen de Dios a nuestra propia imagen, a nuestra propia mente. Yo sé que es dificilísimo entender en nuestros corazones caídos que nuestro Dios es santísimo y que es justo y no pasará por alto el pecado, pero que es misericordioso y hace misericordia a millares y millares de los que le buscan. Yo sé que nuestra mente finita hace cortocircuito en todo esto, que nosotros no tenemos la capacidad para entender a un santísimo Dios como el que se revela en las Escrituras, pero nuestro corazón constantemente debe de acercarse en la palabra de Dios para que Él nos revele quién es Él en su majestad, y nuestros corazones débiles y nuestra mente débil quede firmísima, no en lo que nosotros podamos interpretar de Él, sino en lo que Él ha revelado de sí mismo. Porque el versículo 14 y versículo 15 tienen un propósito muy particular, para lo cual quería unir la meditación de esta mañana, hermanos. Dios es fiel, hermanos. Él es el amén. No existe ni existirá nunca alguien como nuestro Dios, nunca. Y cuando Él ha dicho algo y pasará, es veraz. Aunque el evangelicalismo contemporáneo nos enseñe cosas que han llegado a ser absurdas y blasfemias, en donde nos quieren enseñar que nuestro Dios está sometido a su creación, o que Dios depende de su creación, por cosas y expresiones como decir que Dios es un caballero y que blasfemias. Dios es Dios. Y esto es súper importante para la creación débil como tú y como yo, porque cuando Él se revela como el gran yo soy, tú y yo, donde no tenemos nada en qué sustentarnos, podemos mirar a nuestro Dios y podemos pararnos firmes y decir: aunque la tierra sea conmovida, yo estoy en Cristo y mi vida está segura. Hermanos, en el versículo 14 y versículo 15 se presenta nuestro Dios y dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal. ¿Cómo? El evangelicalismo contemporáneo. No hables de su ira. No hables de Él. No seas tan severo en cuestión de lo que Él hace y sus juicios. No hables tanto de cómo Él castiga al pecado. Hermano, lee conmigo lo que dice. Como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. No me arrepentí. Josías, qué bueno que has hecho bien. Qué bueno que has demostrado
cuán sucio era el corazón de mi pueblo, cuán abominable eran sus abominaciones, cuán perverso es el corazón de todo ser humano, Josías. Para eso te he levantado, Josías, para que esta humanidad vea hasta dónde puede llegar. Mira donde yo moraba y mira sus idolatrías. Quítalas y muéstrale a este mundo hasta dónde pueden llegar. Porque eso es lo que me ha hecho causar a ira. Y qué bueno que lo has hecho, Josías. Qué bueno que has celebrado la Pascua. Qué bueno que te has humillado. Qué bueno que el pueblo ha ido contigo y se ha humillado. Pero Josías, no me detendré de hacer mal por el mal que ya hizo Manasés. He dicho y haré. Y ahora viene el mismo Señor a decirle a Zacarías, y así como no se arrepintió, y Él prometió hacernos bien, aunque todo ha sido muy oscuro durante este viejo pacto, aunque todo ha sido muy complejo durante el antiguo pacto, en donde el corazón no ha sido mudado, en donde la obediencia no puede ser plena, en donde el pueblo en su totalidad no está capacitado, así yo me colmaré de hacerles bien. Porque así como nadie detuvo mi mano para traer juicio sobre ustedes y mandarlos al exilio y que sean la maldición de toda la humanidad y toda la humanidad pueda ver a un Israel sometido, así yo no me cansaré de hacerles bien. Hermanos, este es el Dios que necesitamos. No un ídolo creado por nuestra debilidad. No un ídolo que cuando no puedo controlar mi pecado tenga que torcerlo, sino un Dios que ha sido fiel y que será fiel hasta el fin de este mundo. Y que así como han pasado generación tras generación tras generación por cientos de años y Él sigue siendo fiel, así seguirá siendo fiel hasta hoy. Este es el Dios que se revela por Zacarías y que le dice a su pueblo, anímense. Porque como fui fiel en el castigo, ahora seré fiel en las promesas de las bendiciones. Y dice el versículo 9, pero esto debe de motivarlos a algo. Esfuercen vuestras manos los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas. Desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Hermanos, el templo fue edificado. El segundo templo fue edificado. A pesar de todas las adversidades, a pesar de toda la debilidad del pueblo. Y el Señor les dice, motívense, aliéntense, porque así como no me detuve para traer juicio, tampoco me detendré para traerles bendición. Y si nadie pudo detener mi ira, nadie podrá detener mi mano para bendecirles. Pero aquí encontramos nuevamente el lamento del antiguo pacto. El lamento por querer ver a nuestro glorioso Señor. Hermanos, perdónenme que sea tan enfático en esto. Pero a menos que no veamos esto en el antiguo pacto, no nos vamos a deleitar como lo hizo Simeón. No vamos a decir, mis ojos han visto tu gloria, puedo morir. Porque en el versículo 16 y 17, estas son las cosas que habéis de ser. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Hermanos, ¿no fue por esto que están llevados cautivos? ¿No es esta debilidad que les es recordada en el libro de los reyes, los profetas, los reprueban por esto y en el libro de Crónicas? ¿No es esta la debilidad del antiguo pacto para poder hacer que su pueblo permaneciera en esa constancia? ¿No es esto aquello que clama por un mejor pacto y un mejor mediador que Abraham y que Moisés? Porque
yo les daré bendiciones, pero ustedes tienen que permanecer fieles al pacto. Ustedes tienen que permanecer fieles al pacto. Yo he prometido mi morada en medio de ustedes. Por tal razón, ustedes pueden animarse, pero tienen que ser fieles al pacto. El Señor no solamente había prometido su morada en medio de ellos, sino que también los anima por medio de muchas bendiciones que Él ya había dicho, hermanos. A partir de el verso 18 encontramos cómo nuevamente viene palabra a Zacarías. Y dice, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos. El Señor sigue hablando a Zacarías en esta contestación. ¿Cuál fue la pregunta del capítulo 7? ¿Seguiremos ayunando en el mes quinto y en el mes séptimo? ¿Seguiremos absteniéndonos de alimento? ¿Seguiremos doliéndonos por las consecuencias de haber perdido todo lo que teníamos como la nación de Israel? Y el Señor aquí da una respuesta con mucha claridad. Ya no, ya no. Y hermanos, no pude evitar estudiar esto y pensar en las mismas palabras de los apóstoles cuando el Señor Jesús les dice, les empieza a hablar de su muerte. Solo piensen un poco, hermanos, lo que han de haber pensado sus apóstoles. Han pasado cientos de generaciones atrás. Nos han hablado del Mesías, que vendría a esto, a hacer que Dios pudiera morar en medio de ellos. Y que las bendiciones que está por recordarles aquí pasaran. Y los apóstoles están gozándose porque han escuchado y visto y palpado al don de Dios, al verbo hecho carne, actuar entre ellos. Ellos están viendo algo que sus padres anhelaban y que había sido profetizado por los profetas. Pero ahora les dice él, tengo que morir. Señor, mis padres, mis abuelos y sus antepasados, todos murieron sin verte. Ahora te vemos. Esperamos esta restauración. Y tú nos dices que tienes que morir. Yo sé que es difícil entenderlo, hermanos, pero seguramente su corazón se vino abajo. Entonces, ¿es o no es? ¿Cómo es posible que nuestro amado Mesías, que hemos visto su mano, trayendo sanidad, dando vista a los ciegos, levantando muertos de entre la muerte, y nos dice que tiene que morir? Pero nuestro Señor Jesús les dice, su tristeza se convertirá en gozo cuando vean mi victoria sobre todo aquello que los ha tenido esclavizados. Hermanos, cuando nosotros sacamos o segmentamos demasiado la Biblia y no alcanzamos a entender que el problema de la humanidad está registrado en el Génesis, cuando la mujer y el hombre pecan y el Señor los saca de su presencia, no vamos a entender por qué la debilidad del antiguo pacto y no vamos a entender por qué la necesidad de un nuevo pacto y un mejor mediador. Y no vamos a entender por qué todo el antiguo pacto clamaba por Cristo. El Señor les dice ahora que las expresiones que había de dolor por el exilio debían de terminar, porque lo que lo había causado está por terminar. Es decir, ahora debe de haber gozo. Dice verso 19, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festividades solemnes. Y en festivas solemnidades.
Ya no van a tener que hacer esto. Su tristeza se volverá en gozo. Y por eso es difícil dejar de pensar que lo que los apóstoles están viviendo está aislado de lo que su historia como pueblo ha vivido. Señor, Rabí, Mesías, pensábamos que tú venías a salvarnos y nos anuncias tu muerte. Y el Señor les dice que cuando Él resucite ellos entenderán y su lamento se volverá gozo. Porque según la promesa de Zacarías, es que el lamento que ellos tenían por haber perdido lo que habían perdido, estaba sujeto al pecado que estaba en ellos, hermanos, y a la debilidad para mantener el pacto con Dios. Ya no serían necesarios más sus ayunos, ya no sería necesario más su dolor, porque ahora vendrían tiempos de gozo y alegría. De hecho, les dice en el versículo 20, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán naciones y pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. La nación que había sido una maldición ahora va a ser una bendición, hermanos. La nación que estaba sufriendo todas estas circunstancias por causa del pecado y que visión tras visión les hacía ver de lo que habría de venir, les es recordada en esta profecía. Esfuercen sus manos para construir el templo porque yo he condescendido con ustedes, porque yo he decidido hacer morada con ustedes, porque su lamento que los ha llevado a donde están ahora será quitado. Porque su bendición, la bendición de mi presencia en medio de ustedes será tal que naciones vendrán de ustedes a buscar su favor y dirán, vamos, yo también voy contigo. Pero, versículo 19, amad pues la verdad y la paz. Amad pues la verdad y la paz. Pero ustedes tienen que ser obedientes al pacto. Hermanos, Dios está alentando a su pueblo después del exilio a recordar que Dios ha prometido bendecirles y hacer morada en medio de ellos. Y que lo principal que no había en ellos, lo habría. Y el lamento debería de ser lamento. El lamento se volvería en gozo. Ahora ustedes pueden recordar cómo esto está haciendo eco de palabras de los profetas, como el profeta Jeremías. Pero en nuestro texto el Señor no deja de mostrar algo importante. Pero ustedes, pueblo mío, tienen que ser fieles al pacto. El Señor anuncia que Él ha decidido hacer misericordia, condescender para con su pueblo. Pero aprendemos que las bendiciones de Dios en el antiguo pacto para con el pueblo que Dios había elegido siempre estaban condicionadas a los términos del pacto. Y eso es la obediencia. También aprendemos, hermanos, que la gracia y la misericordia de Dios preceden al llamado a la obediencia. Esto fue una realidad para ellos, hermanos. Y esto es una realidad también en la meditación de esta mañana. Josías no pudo haber hecho lo que hizo si Dios no hubiera tenido misericordia y gracia de Josías. El pueblo de Israel en los tiempos de Zacarías y en los tiempos de Ageo no hubiera podido restablecer el templo y ser exhortado a la obediencia si Dios no hubiera mostrado misericordia y gracia para con ellos.
Dios primero mostró gracia para con su pueblo y les permitió regresar y reconstruir el templo y les llamó a la obediencia. Es por eso que la misericordia de Dios precede al llamado a la obediencia. Y todo el antiguo pacto quiere enseñarnos esto. No puede haber obediencia plena a menos que haya misericordia de Dios que capacite para ello. Es por esto que cuando el pueblo de Dios vio su incapacidad después de los tiempos de Zacarías, de Malaquías, en lugar de humillarse y buscar la misericordia de Dios, ¿qué fue lo que hicieron? Poner más reglas externas, ser más religiosos externamente. Ahora, tomemos la ley de Dios y puesto que en nuestro corazón no puede guardar este mandamiento, o guardar este mandamiento, o guardar los dos mandamientos de amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a sí mismo, pongamos una serie de mandamientos externos para que al final la gente observe que nuestra intención es guardarla. Y entonces vienen los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y les dice: hipócritas fariseos, porque ustedes han olvidado la misericordia y la justicia. Ahora, hermanos, esta es la enseñanza de Dios a Zacarías para el pueblo después del exilio. Pero ¿qué de esto es para nosotros de gran importancia? Toda esta mañana he tratado de enfatizar esta verdad. El antiguo pacto clama por un mejor pacto. El antiguo pacto clama por un mejor mediador, por mejores promesas. Promesas que fueron dadas por los profetas cuando Dios los enviaba, por ejemplo, Jeremías, en donde decía que en el nuevo pacto iba a pasar algo que en el antiguo pacto no había sido prometido para todo el pueblo. ¿Y qué era esto? Y yo cambiaré su corazón de piedra y daré un corazón de carne. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros para que no se alejen de mí. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros para que me temas. Eso no fue prometido para todo el pueblo del antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto anunciado por los profetas, anunciaba a un mejor mediador y mejores promesas. ¿Por qué? Porque era posible que se cumplieran las promesas del antiguo pacto. Perdónenme, hermanos, si esto puede causar un poco de revoltura. Pero es sumamente importante para nuestros corazones que entendamos que Dios estableció un pacto de obras que solamente anunciaba y clamaba por un mejor mediador y un nuevo de pacto. ¿Por qué? Porque si no entendemos eso, no vamos a entender por qué nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo después de cientos de años en donde su pueblo solamente mostraba, no estoy hablando de los gentiles, hermanos, estoy hablando del pueblo que escogió Dios, mostraba la incapacidad que el hombre tiene para poder agradar a Dios. Dios quiso condescender con el hombre y estableció un pacto, y este pacto anunciaba un mejor pacto, Cristo Jesús. Y cuando el Hijo se hace hombre, dice las Escrituras que Él vino, y Él vino bajo la ley, Él vino bajo el antiguo pacto. Y por eso le dice a Juan: es necesaria que toda justicia se cumpla en mí, porque el antiguo pacto fue cumplido por nuestro Señor Jesucristo, para que las promesas dadas a Abraham, dadas a Moisés, recordadas por los profetas, como en Zacarías, puedan ser recibidas por su pueblo, hermanos. La salvación que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir y consumar en la cruz no es un plan alterno, hermanos. No es otro plan.
Es uno que fue planeado, pactado desde antes de la fundación del mundo, y que después de dar el pacto de obras, que tan solo le hacía ver a la humanidad la necesidad de un mejor pacto, cuando el mediador se presenta, hombres que entendían la relación de Dios para con los hombres pueden decir al mirar a su Mesías: hoy puedo morir. Porque lo que la historia de este mundo, no Buda, no evolución, no todas estas tonterías, hermanos, de las cuales Josías tuvo que mostrar que son basura. Sino la historia de este mundo que fue fundada por nuestro trino Dios y que fue establecida, ha llegado a su cumplimiento. Mi hermano, para donde tú mires en la humanidad, a tu alrededor en esta generación o en generaciones pasadas, vas a escuchar el clamor: necesitamos a un Salvador. Guerras pasarán, guerras vendrán, economías caídas, imperios destruidos, familias deshechas. Porque el problema de la humanidad no es educación, porque el problema de la humanidad no es alimentación. El problema de la humanidad entró, como dice Pablo, y acompáñenme a este texto, capítulo 15 de Romanos, por favor. Porque el problema del hombre entró por causa de un hombre. Perdón, capítulo 5, Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. Hermanos, ¿cuál es el requerimiento de Dios para las bendiciones de su pacto? Obediencia. Obediencia que no había podido ganar Adán. Obediencia que no ganó Abraham, que no ganó Moisés, ni David, ni Josías, ni Nehemías, ni Ezequiel. La Biblia del Antiguo Testamento no está para hacernos ver grandes hombres, está para hacernos ver un Dios santísimo, hermanos, que ha condescendido de una manera poderosa a través de Cristo. Y que cuando nosotros miramos a nuestro Señor en un pesebre cubierto por ángeles, y llegan los hombres que entendían de Él, han visto la gloria. No hay cosa más asombrosa en la humanidad que nuestro Dios hecho hombre para salvarte a ti y a mí. No la hay, hermano. No hay fiesta más maravillosa, no hay vida más maravillosa. No hay cosa más preciosa que Dios condescendió para con la humanidad, hermano. Los profetas lo anunciaban. El pueblo nunca lo pudo ver. Pero ahora tú y yo tenemos la capacidad de entender que por ese gran hombre, glorioso hombre, no Buda, no ningún otro líder religioso, no nadie puede compararse a nuestro glorioso Mesías. ¿Y sabes algo? Si tú vas a la Biblia en el Nuevo Testamento, no dejarás de encontrar a los apóstoles apuntando a las bendiciones que hablaba Zacarías y los profetas, siendo cumplidos en la dispensación actual. Vas a encontrar en el libro de Hechos, por ejemplo, que Lucas está diciendo que ahora el cumplimiento está llegando porque por medio de ellos los gentiles está llegando salvación. Es decir, todo lo que el pecado había causado ha empezado a ser revertido porque el glorioso mediador de un mejor pacto con mejor promesas ha venido. Ha venido. Ahora llegará a los gentiles. Tú y yo, mi hermano. Tú y yo. Y vemos a Corintios, a Colosenses. Y en el libro de Apocalipsis, siendo anunciado el cumplimiento de las promesas, que por medio de Israel ha venido el Mesías. Y entonces ahora los gentiles podemos conocer las bendiciones de Dios. ¿Cuáles son ellas?
Dios morando en medio de nosotros y sus bendiciones para con nosotros. Hermano, gracias a Dios que nuestro hermano Víctor está predicando Efesios. Yo creo que no hay un mejor comentario de Zacarías que el libro de Efesios. Es decir, el apóstol Pablo, como un judío instruido en todo esto, hermanos, que nosotros muchas veces hacemos de lado, la Torá, los profetas, los históricos, etcétera, está tratando de hablarle a un pueblo gentil para hacer mirar un esplendor glorioso que es nuestro Cristo y cómo en Él hemos sido unidos, gentiles y su pueblo, y ahora gozamos de todas sus bendiciones. Todos los problemas que pasan en Éfeso y que son solucionados a través de este glorioso evangelio es porque Pablo está tratando de aplicar promesas tras promesas de verdades que por años y siglos estuvieron esperando para decirle a este pueblo que está en este lugar llamado Éfeso, una iglesia, como esas bendiciones ya han sido dadas para nosotros. Ahora, quiero comprobarte esto. Efesios 1:3. Hemos recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Los gentiles a través de Cristo han sido unidos al pueblo de Dios, según Efesios capítulo 2, verso 11 al 22. Efesios 2, verso 10, dice que por gracia ahora, en este nuevo pacto, nosotros podemos ser fieles al pacto. Hermano, yo no sé si has considerado esto, pero muy constantemente nos pasa en nuestra debilidad que, voy a usar este ejemplo. Normalmente tú llegas a tu casa, normalmente puede haber excepciones. Tú llegas a tu casa a la hora de la comida y seguramente, por la misericordia de Dios, va a haber comida. Quizás habrá excepciones, dificultades en algunos hermanos, pero en la mayoría va a haber comida. Y esto pasa un día, otro día, otro día, otro día, otro día, otro día. De tal forma que nosotros dejamos de alegrarnos y gozarnos en ello, porque se vuelve común para nosotros. Yo creo que Pablo está tratando de hacer ver a los efesios que ellos están perdiendo de vista todo lo que Dios tuvo que hacer para que nosotros podamos recibir esas bendiciones, a fin de que vivamos como Él quiere. ¿Por qué te digo esto? Porque según capítulo 2, verso 10, ahora tú y yo podemos ser fieles al pacto. Israel no pudo. Ahora, ¿no me crees? ¿Qué pasó después de la reconstrucción del templo? ¿Qué pasó en los 400 años de silencio? ¿Qué pasó cuando nuestro Señor Jesucristo vino? ¿Qué pasó en la destrucción del templo de Israel? Mostró la incapacidad de ellos, porque no es por obras. No es por la obediencia a la ley. Y Pablo está diciendo que ahora en el nuevo pacto, puesto que hemos sido unidos a Cristo y hemos recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como consecuencia de eso hemos recibido su espíritu. Todo partícipe del nuevo pacto, todo ha recibido su espíritu. Y por lo tanto, todo aquel que ha sido unido a Cristo y que es parte del nuevo pacto, puede ser fiel al pacto. Y esta verdad es tan absoluta que por eso hace 8 días en la gracia del Señor nos predicaron ser imitadores de Dios como hijos amados. Porque Dios lo prometió hace cientos de años que Él vendría a ser morada en medio de nosotros y que capacitaría a su pueblo para que no fueran más una maldición, sino para que el Israel verdadero pudiera ser una bendición y que cuando el pueblo lo mirara dijeran: yo también iré contigo porque ustedes reflejan el carácter de Dios que es en Cristo Jesús.
Y tú y yo podemos hacer eso y estamos capacitados porque estamos en un nuevo y mejor pacto, con un nuevo y mejor mediador y con mejores promesas, las cuales incluían al Espíritu de Dios capacitándonos. Ahora entenderás por qué Pablo es su clamor en Éfeso, para decirles, sean imitadores de Dios como hijos amados. Es por eso que esta doctrina que rebaja el evangelio y que dice que una persona puede ser creyente y seguir viviendo toda su vida como el mundo, es falsa. Tan falsa como la falsa adoración de los tiempos de Josías. Porque si Dios es veraz, así como lo fue en su ira, es veraz en sus bendiciones. Y mi amado hermano, ¿o estás de acuerdo con los hombres en que esa falsa doctrina es verdad? ¿O estás de acuerdo con Dios? De que así como iba a ser, así como hizo mal, porque rompieron su pacto, ahora nos colmará de hacer el bien. Eso implica que tú y yo podamos obedecer. Tú y yo podemos obedecer. No estoy diciendo perfección, hermano. No estoy diciendo que nunca vas a pecar. Pero tú y yo, por el Espíritu de Dios, hemos sido capacitados para pecar y arrepentirnos y levantarnos, para confesar nuestros pecados. Hermano, yo sé que a lo mejor tú dices, no, es que yo soy muy piadoso, yo confieso. Confiesas porque Dios te dio el Espíritu que te redarguye constantemente y que te hace ver la santidad de Dios y que te hace sentir la vergüenza para ir a Dios y humillarte y decirle, perdóname, he pecado. Tú y yo podemos obedecer los mandamientos de Dios y amar a Dios porque Él nos amó primero. Nuestra justicia, si es alguna delante de los hombres, es por la fidelidad de aquel que así como le hizo mal por causa de su infidelidad al pacto, ha sido fiel para con su pueblo del nuevo pacto en hacernos bien para que tú y yo podamos reflejar a Dios en este mundo. Nuestra debilidad es grande, enorme. Nuestra torpeza es muchísima. ¿Caeremos muchas veces? Sí, caeremos muchas veces. Pero nuestra vida se caracterizará por mostrar a Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él prometió. Eso es lo que Él dijo que Él haría. Esas son sus promesas para su pueblo. Por eso Efesios 4 puede decir, vivan como hijos de Dios. Vivan como Dios. Refléjenlo. Esa es la vida que Dios ha prometido. Claro, si dividimos mucho esto, si hablamos de planes alternos en donde uno falla y otro no, entonces nuestro Dios tiene un pequeño grado de debilidad. Pero sabes, la Biblia dice que nuestro Dios no tiene ni sombra de debilidad ni de mudanza. Lo que Él ha dicho lo va a hacer. Ahora, mi amado hermano, tú y yo somos increíblemente animados por estas palabras en nuestros corazones. Porque aquel que prometió, cuando tú te miras a ti y dices, híjole, veo a mi hermano y veo que avanza y yo no. Y luego miras al otro lado y dices, Señor, a veces no puedo ni levantar mi cabeza. Tú y yo podemos levantar nuestra cabeza y recordar aquel que fue fiel y saber que vamos a poder hacerlo porque Él es fiel a sí mismo. Esto es sumamente animante para nosotros, hermanos. Aquel que comenzó en nosotros la obra la perfeccionará en el día del Señor. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por ti o por mí? No. Por su santo nombre. Porque Él lo prometió. Y toda su creación mirará y verá que Él es fiel. ¿Y sabes qué? A pesar de ti y de mí. A pesar de nuestra incapacidad. Su gloria será revelada en su iglesia porque Él lo ha prometido. Un plan que simplemente no puede fallar. Un plan que simplemente Él ha pactado y que no cambiará. Por eso, una de las artimañas de Satanás, como dice Pablo a los Corintios, es tratar de acusar a los creyentes en sus debilidades
y aislarlos, aislarlos y aislarlos, aislarlos. Porque nunca podrá quitarlos de las manos de Dios, pero sí puede entorpecerlos por tiempo, acusándolos, diciéndoles, ¿qué quiero decirte con esto, hermano? Deja de rendirle al juego a Satanás. Él ya fue vencido en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya nuestro lamento se ha vuelto en gozo. Ya Satanás ha sido vencido. Tú y yo podemos levantarnos, quitarnos el polvo y como Lutero le decía, sí es verdad, soy peor de lo que tú dices, Satanás, pero Cristo ya murió por mí. El mediador ya lo cumplió. Mi hermano, nuestro Señor es fiel para hacerlo. Es poderoso para cumplirlo. Y lo que Él ha dicho que va a hacer, lo hará. De hecho, hermanos, el deslindar estas promesas y pensar que solamente tendrán cumplimiento en un futuro, nos hace perder el valor de lo que Dios está haciendo ahora. Los apóstoles, Juan, Pablo y Pedro, dicen con claridad a las iglesias, mira el cumplimiento de estas promesas, mira a los gentiles, mira al Israel de Dios siendo bendecido por su morada. Por eso lo más preciado para el pueblo de Dios no es la comodidad del local, hermanos. No es la elocuencia de un hombre que enseña. No es nuestra capacidad intelectual. Eso tiene cero valor en nuestras vidas. Grábatelo, por favor. Un local muy bonito, un pastor súper instruido, súper elocuente. Todas esas cosas, si Dios las quiere dar, gloria sea al Señor. Pero si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, hermano. Si el Señor no está en medio de nosotros, si hay elocuencia y hay estudios, y hermanos, no me malinterpreten, todo aquel que quiere predicar la palabra tiene que capacitarse, tiene que saber trazar bien las escrituras y tiene que guardarse a sí mismo, porque así salvará su vida y a los que le escuchan. Es indispensable poder entender la palabra de Dios, pero cada uno de nosotros necesitamos no ese conocimiento que Dios les da, sino necesitamos a Dios obrando en nosotros. Porque si Él obra en nosotros como Él lo prometió, nuestro lamento será gozo. Podremos traer familiares y de amigos y el Señor salvará y a ti y a mí en nuestra torpeza y en nuestras muchas debilidades. Nos ayudará y nos capacitará y nos santificará por amor de su nombre. Eso es la iglesia de Dios. De hecho, eso es lo que dice que es la iglesia Pablo a los Efesios y Pablo a los Corintios. Y por eso les dice, mantengan la santidad. ¿No saben que ustedes son morada de Dios, templo del Dios viviente? Por favor, es bien difícil decir esto sin que luego la gente diga, dijo el hermano que no necesitamos estudiar, ¿ya ves? No es eso, hermanos. Pero hay una cosa suprema que necesitamos. Es la presencia de Dios en medio de nosotros. Necesitamos estudiar para entender eso. Pero lo que salva, bendice y edifica es Él. Amigo, te animo a que tengas tu confianza en este glorioso Dios. Hay personas en medio de nosotros que no le conocen. O hay personas en medio de nosotros que creen conocerle, pero su vida testifica lo contrario. He puesto unos textos delante de ti esta mañana para hacer ver que si tu vida es inconsistente a lo que Dios dice, el problema no lo tiene Dios, lo tienes tú. Es el pecado. Pero ese problema ha sido resuelto por nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz para pagar por él y resucitó para que tú y yo podamos ser justificados. El problema ha sido vencido por nuestro Señor Jesús. Y Él dice que todo aquel que va a Él no lo echa fuera. A Él le complace bastante en mostrar misericordia. Él se complace bastante en mostrar su poder para aquellos que con corazón humilde le buscan. Si tú crees que tu vida es demasiado oscura y fea para recibir el perdón de Él, mi amigo, tienes que recordar algo.
Él dijo que tus pecados pueden ser perdonados y que si fueran rojos como el carmesí serán emblanquecidos como la blanca lana. Nuestro pecado no es peor que otras generaciones, sigue siendo tan mortal y tan abominable como lo fue desde la caída de Adán. Y nuestro Dios sigue siendo tan glorioso para salvar como desde el día que le plació redimir a Adán y Eva. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe y conoce al Señor, que es bueno para salvar. Vamos a pasar a la mesa del Señor, hermanos.